Tengan todos ustedes, agradeciéndoles de antemano su presencia, su asistencia a esta jornada que vamos a desarrollar este día, en coordinación con la Asociación Salvadoreña de Endocrinología, Diabetes y Nutrición y el Colegio Médico, dentro del programa de actividades científicas. Esta jornada tiene el título de Diabetes mellitus enfrentando la epidemia. Ustedes saben de que hoy por hoy la diabetes mellitus representa la epidemia del siglo de enfermedades crónicas no transmisibles y por ende estamos enfrentando una gran cantidad de pacientes debutando con esta enfermedad y obviamente este es un tipo de enfermedad que requiere una gran cantidad de recursos tanto del Estado como de las personas mismas. Es por ello que hemos desarrollado un programa que yo creo que les va a ayudar mucho en el día a día, en su consulta, en el cómo enfrentar el paciente diabético. Y nuevamente pues no nos queda más que agradecerle su presencia y a continuación vamos a escuchar las palabras alusivas en representación del Colegio Médico de la doctora Virginia Rodríguez, directora del Comité de Actividades Científicas. Muy buenos días a todos. Es un placer realmente ver a tantas personas venir a educarse continuamente los sábados aquí al Colegio Médico. Es para Colegio Médico en asociación con sus filiales, como en este caso la Asociación de Endocrinología, mantenerlos al día con los conocimientos necesarios para tratar a sus pacientes en el día a día y hacerlo de la mejor forma posible y con calidad. Tal como dijo el doctor Alvarado, la diabetes mellitus es ahorita una carga de enfermedad para salud pública, no solo por su efecto de la diabetes, sino por todas las complicaciones que ella lleva, como la insuficiencia renal y los eventos cardiovasculares, entre ellos pues los infartos, que ahorita están agobiando todo el presupuesto nacional. Recientemente, en un estudio que acabamos de hacer de revisión del Hospital Nacional Rosales sobre infarto, el 40% de los infartados eran diabéticos, lo que conlleva también a que no solo es el gasto del mantenimiento del paciente, sino todas las complicaciones como infarto, pie diabético, la retinopatía, la insuficiencia renal. Es así como nosotros sabemos que en la atención primaria es donde nosotros tenemos que tener el mayor cuidado de identificar a estos pacientes, educar a nuestros pacientes. La obesidad está ahorita llevando a unos rangos tan increíbles que genera todo tipo de enfermedad, pero sobre todo diabetes mellitus. Así que es función de nosotros los médicos no solo tratar y rehabilitar, sino también promover y educar. La prevención es algo sumamente importante. Es mejor prevenir que tratar. ¿Por qué? Porque ya enfermos, aunque los tengamos controlados, no es lo mismo que a que nunca le dé. Y eso lo podemos hacer generando nosotros prácticas saludables en nuestros individuos que tenemos a nuestro cargo en la atención primaria. Que nuestros pacientes coman sano, que hagan ejercicio, ¿verdad? Aunque a veces es difícil porque cuando tienen bajos recursos, las comidas ahora ustedes se han dado cuenta que lo malo es más barato, gaseosas son más baratas que el agua, las lechugas están carísimas, pero comerse una hamburguesa mal hecha es más barato. Y la gente a veces pues tiene $1, $2 para consumir al día y eso lo hace muy difícil. Pero aún así nosotros tenemos que ver cómo promovemos todas estas prácticas saludables en nuestros pacientes, hacerles creer que hay que caminar solo por caminar. Muchas veces dicen, sí, yo voy al mercado, yo vendo en el mercado y camino, pero luego se sientan con el canasto todo el día comiendo pan dulce. Entonces todas esas cosas son lo que nosotros tenemos que tratar con nuestros pacientes de verdad en el día a día y tener muy pendiente todos los conocimientos que les damos acá y que les va a dar hoy la Asociación de Endocrinología y Nutrición y Diabetes. Así que sin más que decir, para no entretener y empezar este lindo programa que vamos a tener el día de hoy, simplemente invitarlos a que estén siempre pendientes a las actividades académicas que da Colegio Médico, a ganar sus unidades créditos de educación continua, todos los que son asociados y aunque sean algunos creen que porque no son especialistas no van a generar, siempre, aunque sean médicos generales, van a tener sus unidades de crédito para medicina general. La medicina general es el pilar que sostiene toda la medicina, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos más médicos generales fuertemente capacitados, tendríamos menos enfermos, menos complicaciones, menos necesidad de especialistas, ¿verdad? Así es la idea general de la pirámide de atención. Así que pueden
estar ahí pendientes, se pueden estar abocando a la página web del Colegio Médico, ahí se publicitan todas las actividades académicas, también se cuelgan los videos, como ustedes ven, se están grabando y están en la parte donde dice enfermedades crónicas no transmisibles, están los videos de todas estas actividades académicas a las cuales tienen acceso, pero igualmente los invitamos también a asociarse, porque entre más seamos, vamos a estar más unidos, también vamos a poder enfrentar con mayor fortaleza todas las amenazas que nos vengan y también imponer en cierta medida el conocimiento sobre la política, porque ese es otro problema también, que ahorita pueden haber políticas que se están tomando que no están de acuerdo con el conocimiento científico y afectan a la población. Mientras que si el gremio unido puede incidir en estas políticas, lo hacemos con capacidad técnica. Y eso también es importante. Así que sin tomarme más tiempo de las charlas que vienen a continuación, terminó las palabras de bienvenida y a continuación voy a presentar al primer ponente. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Alballero, el cual obtuvo su grado de doctor en medicina en la Universidad Evangélica del Salvador, su grado de especialista en medicina interna en el programa de especialidades médicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Obtuvo su grado de endocrinólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México. Ha sido expresidente de ACEDIN y es presidente actualmente de la Asociación Centroamericana y Caribe de Endocrinología. Así que como ustedes ven, tenemos personas muy capacitadas dándoles el conocimiento. Y con ustedes el doctor Alballero. Muy buenos días. Gracias por estar acá en esta reunión. Vamos a tratar de ser como muy objetivos y que ustedes puedan aprovechar al máximo estas sesiones para que puedan aplicarlo en su consulta diaria. Vamos a hablar ahora de 3 puntos básicos, un poco de la epidemia, algo de lo que hablaba la doctora de lo que es la diabetes actualmente y hacia dónde nos dirigimos. Más o menos en qué consiste la fisiopatología, porque para entender la enfermedad y para saber cómo debemos de tratarla, debemos de comprender muy bien la fisiopatología. Y finalmente, algo clave como es cómo debemos de hacer el diagnóstico y en quiénes debemos de nosotros hacer tamizaje para hacer un diagnóstico oportuno, temprano y poder prevenir complicaciones. Páseme a la siguiente. Como ustedes ven acá, la diabetes es una epidemia, ¿verdad? Hay quienes le han considerado el tsunami. Aparece ya en títulos de revistas tan importantes como la revista Time o la revista US News, ¿verdad? Donde se considera que la diabetes es una epidemia a nivel mundial y nosotros en nuestro país no estamos exentos de este crecimiento acelerado de lo que es la incidencia de esta enfermedad. La siguiente. Y como les decía, en el año 2012, en esta revista que es el Journal of Clinical Endocrinology, lo catalogaban como si es el tsunami de la diabetes, o sea, algo que puede superar la epidemia por los números extremadamente alarmantes que ahorita vamos a ver a continuación. Para el año 2013 se consideraba la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, que existían 382 personas en el mundo viviendo con diabetes. Lo más importante a resaltar que en años anteriores se había estimado que esta cifra se iba a alcanzar para el año 2030, es decir, que se alcanzó 17 años antes la cifra que se había proyectado. Y el otro punto importante es que el 80% que vive de las personas diabéticas viven en países con ingresos medios o bajos como el nuestro. O sea, los países desarrollados son los países que menos incidencia tienen de diabetes. Los países de ingresos medios y bajos son los que más incidencia tienen de diabetes. La anterior. La mayoría de las personas con diabetes están entre los 40 y los 59 años, que es una edad productiva todavía, y 175 millones de personas, casi la mitad de las personas que padecen diabetes no saben que son diabéticos. Y esto es un dato bien importante porque como la diabetes, y ustedes lo saben, inicialmente no da síntomas. Cuando los síntomas de poliuria y polidipsia aparecen, se estima que pueden haber pasado hasta 7 años de que el paciente ha empezado con la enfermedad.
Entonces, el hecho de no diagnosticarnos diabéticos nos da oportunidad para que las complicaciones se desarrollen. Y de hecho, hay muchas veces los pacientes cuando llegan al consultorio, que ya ellos mismos se han ido a tomar una glucosa porque están orinando mucho, han bajado de peso, ya llegan con cuadro de neuropatía y eso es bastante frecuente. O nosotros los mandamos al oftalmólogo, ya tienen neuropatía, o peor aún, su patología con la cual debutan es un evento isquémico, ya sea cerebral o cardíaco. Y entonces en ese momento es cuando se diagnostica que son diabéticos. La diabetes causó 5.1 millones de muertes en el año 2013 a nivel mundial y se estima que cada 6 segundos muere una persona a causa de la diabetes. El 2013 la diabetes generó un gasto sanitario de al menos 548 billones de dólares. O sea, 548 mil millones de dólares, que es el 11% del gasto total en adultos. O sea, el 11% del gasto sanitario de salud a nivel mundial lo consume la diabetes y sus complicaciones. Y el otro dato importante es que más de 79 mil niños desarrollaron diabetes tipo 1 en el año 2013. Si bien es cierto, la diabetes tipo 2 ha ido incrementando y esto se debe fundamentalmente a los cambios en el estilo de vida, pero también la diabetes tipo 1 ha tenido un crecimiento importante. Más de 21 millones de madres de nacidos vivos se vieron afectadas por diabetes gestacional. Otro dato importante porque esto va a tener una repercusión en el niño. Si bien es cierto, no siempre en el momento del parto, pero sí en el futuro, ¿verdad? Ya cuando este niño es adolescente o adulto, y claro que pueden haber complicaciones durante el embarazo o el parto, que los niños pueden llegar incluso hasta fallecer. Y la OMS proyecta que la diabetes será la 7ª causa de muerte a nivel global para el año 2030. El 50% de las personas con diabetes mueren por enfermedad cardiovascular, era algo de lo que decía la doctora Rodríguez, ¿verdad? Ahorita la principal complicación de la diabetes es la enfermedad cardiovascular y es la complicación más temprana de la enfermedad. Es una de las principales causas de amputaciones de miembros inferiores no traumáticas y la retinopatía diabética es una importante causa de ceguera. Desafortunadamente los diabéticos se siguen quedando ciegos, ¿verdad? Y está entre las principales causas de falla renal crónica y tratamientos sustitutivos como hemodiálisis o diálisis peritoneal o trasplante renal. Vean que este es el mapa epidemiológico mundial del año 2013 de la IDF, donde en nuestra región habían 24 millones de diabéticos en Centro y Suramérica, y como les decía yo, casi la mitad de los pacientes no saben que son diabéticos. Las regiones más afectadas, como ustedes ven, la región de Asia, lo que es China, el sureste asiático, África, un importante, y también la región esta de aquí de Asia también. Pásenme la siguiente. Y vean los países que tienen mayor número de pacientes diabéticos, por supuesto China, porque es el país que tiene más población, pero en China hay casi 100 millones de diabéticos. Impresionante, ¿verdad? Casi 100 millones de personas son diabéticas en China. Luego sigue India, con 65 millones de diabéticos, como ven, los países más pobres. Luego Estados Unidos con casi 25 millones, que ahí entramos también por tamaño de población. Y entre los países de Latinoamérica, Brasil tiene 12 millones y México tiene casi 9 millones. Pásenme la segunda. Y esta es la proporción de muertes atribuible a diabetes en personas menores de 60 años y vean que en nuestra región el 44% de las muertes en el año 2013 se pudieron atribuir a diabetes, ¿verdad? Una cifra también pero muy importante. La siguiente, y los gastos de salud. Vean que en la zona de Estados Unidos, Canadá y México son 263 billones de dólares en gastos de salud. Esto principalmente lo aporta Estados Unidos y Canadá, y desafortunadamente en lo que es Centro y Suramérica apenas son 26 millones, a pesar de que la población no es muy diferente a la población de Norteamérica, ¿verdad? Pero esto obviamente que es por el acceso a la salud que se tiene en cada uno de nuestros países. Pásenme la siguiente. Y esto es lo que están pronosticando, ¿verdad? Para el año 2035 se estima que habrán 592 millones de personas diabéticas, o habremos, ¿verdad? Con un crecimiento de un 55%.
nuestra región va a crecer un 60%. Más sin embargo, recuerdan que esta cifra se alcanzó mucho tiempo antes y no sería raro, y lo más probable es que esta cifra de 592 o 600 millones la vamos a ver mucho antes del año 2035 en la forma que esto está creciendo. Páseme la siguiente. ¿Qué datos tenemos de nuestro país? Este es un estudio publicado en esta revista en el año pasado, que dice diabetes en Centroamérica y América del Sur. Páseme la siguiente. Y nosotros aquí estamos en el top 10 de la prevalencia de diabetes. Vean, estos son los primeros 10 países con prevalencia de diabetes. Puerto Rico va a la cabeza con casi 13%, luego Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, y nosotros estamos en un honroso quinto lugar con 10.5% de prevalencia de diabetes, pero esto es en personas mayores de 20 años, no es el 10% de toda la población, o sea, no es el 10% de los 7 millones que pudiéramos ser, sino que es el 10% de las personas mayores de 20 años, ¿ok? Y eso representa aproximadamente que debemos de andar, si no, los arriba de 20 años somos como el 60% de la población, entonces debemos de andar ahí como unos 400,000 diabéticos en el país, aproximadamente. Y este es un estudio que acaba de aparecer, que es un estudio bien interesante y lo quise traer por lo siguiente. Aquí tomaron personas de 45 años, personas no diabéticas y que no tenían tampoco intolerancia a carbohidratos, y les dieron un seguimiento a ver qué pasaba con estas personas a través del tiempo. Páseme la siguiente. Y el resultado fue la siguiente, que ellos proyectan que una persona de 45 años, al cumplir 90 años, la mitad van a desarrollar prediabetes. O sea, si yo tuviera 45 años, mi riesgo de desarrollar prediabetes a lo largo de la vida es el 50%. O sea, la mitad de los que tienen 45 años van a ser prediabéticos. Y la tercera parte van a desarrollar diabetes tipo 2, ¿verdad? O sea, la tercera parte de las personas de 45 años van a desarrollar diabetes tipo 2 en el transcurso de toda su vida, ¿verdad? O sea, de 3, 1 se va a volver diabético, de los que tienen ahorita 45 años. Y estos son los resistentes a insulina, que van a ser un poco menos. Páseme la siguiente. Y luego ellos los segmentaron de acuerdo al índice de masa corporal. Y vean que el grupo que está aquí abajo son los que tienen índice de masa corporal normal, menor de 25, que más o menos va a ser el 30%. Pero a medida que aumentamos en el índice de masa corporal, o sea, a medida que tenemos más peso, nuestro riesgo de diabetes aumenta. De tal forma que las personas que tienen 35 de índice de masa corporal van a tener un riesgo de 70% de ser diabéticos. O sea, los que tienen más de 35 de índice de masa corporal, casi con seguridad que ustedes les pueden decir, si usted no baja de peso, se va a hacer diabético, si no es que se muere antes de otra cosa, ¿verdad? Pero las personas con sobrepeso, con obesidad, perdón, tienen una alta probabilidad de desarrollar diabetes, aunque en el momento que ustedes las ven, sean completamente sanos. Pásenme la siguiente. Pero bueno, vamos a pasar a la fisiopatología rápidamente. Esta es una fase de secreción normal de insulina. Vean cómo la secreción de la insulina empieza desde que uno prácticamente empieza a dar el primer bocado, y entonces hay una primera fase de secreción rápida que dura aproximadamente entre 10 y 15 minutos, y luego hay una segunda fase que se extiende aproximadamente 2 horas. Esta primera fase de la secreción de insulina es muy importante y es crucial porque es la responsable de que no tengamos hiperglicemia postprandial. Esta primera fase, y esta primera fase es la primera que se va a deteriorar cuando nosotros empezamos a desarrollar intolerancia a glucosa. Si nosotros tenemos elevación de la glucosa postprandial, va a ser porque esta primera fase de secreción de insulina va a estar afectada, va a estar disminuida o podría estar abolida por completo. Páseme la siguiente. Entonces, la primera fase de secreción o fase temprana, pásemela, inicia al primer minuto después del estímulo con glucosa, un pico máximo entre los 3 a 5 minutos, tiene una duración de 10 minutos y representa la insulina almacenada en los gránulos de célula beta. Ya vamos a ver cómo es que se libera la insulina. Y la segunda fase, que inicia a los 10 minutos, que es tardía y lenta,
tiene una duración que puede llegar hasta las 4 horas o mientras persista la hiperglucemia. Se da en respuesta a los niveles de concentración de glucosa sanguínea y representa la insulina de nueva síntesis y producción. Pásenme la siguiente. La primera fase de secreción de insulina, como les mencionaba, ejerce un efecto preparativo sobre el hígado y otros tejidos blancos. Esa primera fase, la insulina no solo tiene la acción de hacer que se capte la glucosa, sino que bloquea la producción hepática de glucosa, suprime la producción hepática de glucosa, facilita el metabolismo de la glucosa y actúa sobre la hiperglucemia postprandial temprana. Pásenme la siguiente. ¿Cuáles son los estímulos para la secreción de insulina? Obviamente el principal estímulo es la glucosa, pero también las grasas representan un estímulo para la secreción de insulina. Aminoácidos, triglicéridos y ácidos grasos libres. Y las incretinas, que como vamos a ver ahorita, son las hormonas que se producen en el intestino, que son las que van a tener en gran parte la responsabilidad de la producción de insulina a la hora que comemos. Y este es el péptido inhibidor gástrico o el péptido parecido al glucagón 1, que por sus siglas en inglés se conoce como GLP-1. La siguiente. Y entonces esta es la forma en la cual se secreta la insulina después de que hay un estímulo de glucosa. Y vean que la glucosa se introduce a través de un transportador en la célula beta, aumenta las concentraciones de ATP, esto hace que se abra haya una depolarización a través del potasio, se abren los canales de calcio, aumenta el calcio, y este aumento de calcio hace que se secrete la insulina ya formada, que está en forma de gránulos en unas vacuolas. Entonces, esto es lo que se secreta en la primera fase, ¿verdad? La insulina que ya está ahí almacenada es la que se va a liberar cuando nosotros empezamos a comer. La siguiente. Entonces, si nosotros estamos en ayuno, por ejemplo, o lo que se conoce como un periodo postabsortivo, lo que sucede es que hay una liberación mínima de insulina, ¿verdad? Que lo único que va a hacer es regular la producción hepática de glucosa y nos hace que nos mantengamos en niveles de glucosa estables y podemos pasar 3 días o 5 días probablemente sin comer, y si nosotros tenemos un metabolismo normal de glucosa, no tenemos por qué tener episodios de hipoglicemia porque se empieza a liberar todo el glucógeno hepático almacenado. Páseme la siguiente. Y esto es cuando el estímulo depende del GLP-1. El GLP-1 es una hormona que se produce a nivel intestinal y este se une a un receptor aquí mismo en la célula beta, hace que aumente las concentraciones de ATP y AMP cíclico, y esto hace que se abran los canales de potasio, que entre el calcio y de esta forma también se libere la insulina. Esto significa que si las concentraciones de glucosa no aumentan, la insulina no se va a liberar, y por eso es que estos medicamentos, que son los análogos de GLP-1 o los que inhiben la enzima dipeptidilpeptidasa 4, no producen hipoglicemia, porque su efecto solo es en respuesta a mayores concentraciones de glucosa. Páseme la siguiente. No, la anterior. Y más o menos así es como se da la homeostasis de la glucosa. Nosotros comemos, hay absorción de glucosa, la absorción de glucosa estimula la producción de insulina, que hace que esta glucosa sea captada por los tejidos periféricos, pero también la insulina bloquea la producción hepática de glucosa, y entonces eso hace que nosotros no tengamos glucosa postprandial. Pero también el aumento de la concentración de glucosa estimula la secreción del GLP-1 a nivel intestinal, y esto tiene 3 efectos principalmente. Uno, un efecto en el vaciamiento gástrico, retarda el vaciamiento gástrico y eso hace que haya una absorción de la glucosa más lenta. Y el segundo, estimular la producción de insulina, reducción del apetito, pero también disminuye la producción de glucagón a través de la célula alfa. El glucagón es lo que hace que se aumente la producción de glucosa a nivel del hígado. Entonces el GLP-1 estimula la insulina, pero suprime la producción de glucagón y de esta forma disminuye la gluconeogénesis y para que se deje de producir glucosa por el hígado y no haya una hiperglucemia postprandial. Entonces, ¿cuáles son los factores fisiopatológicos de la diabetes tipo 2? La siguiente. En primer lugar, una secreción alterada de insulina, como todos sabemos. La siguiente.
un aumento en la producción hepática de glucosa, la siguiente, y una disminución en la captación de glucosa en tejidos periféricos, principalmente el músculo esquelético. Esta era como la tríada clásica y básica que nosotros habíamos conocido y que la mayoría de ustedes conoció en la escuela de medicina. Sin embargo, vamos a ver que ahora hay más factores involucrados. Pásenme la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la célula beta? ¿Por qué falla la célula beta? ¿Por qué falla el páncreas? Aquí hay diferentes factores. Uno de los factores es lipotoxicidad, aumento de ácidos grasos libres. ¿Y por qué aumentan los ácidos grasos libres? El principal factor para que aumenten los ácidos grasos libres es aumento de la grasa visceral o de la grasa abdominal. Esto hace que aumenten los ácidos grasos libres, o sea, si nosotros aumentamos de peso y aumentamos el diámetro o la circunferencia abdominal, vamos a tener más ácidos grasos libres circulantes y esto va a tener un efecto deleterio sobre la célula beta. Pero también la misma glucotoxicidad, o sea, tener glucosa elevada en sangre nos trae como consecuencia un deterioro también en la función de la célula beta. Consecuentemente la edad, ¿verdad? Hay gente que porque ya tiene 70 o más años desarrollan diabetes y probablemente esa diabetes no tenga mucha incidencia en sus familiares. No es lo mismo que alguien después de los 70 años desarrolle diabetes a que alguien diabético de los 40 años. Ese sí tiene una genética fuerte para diabetes, ¿verdad? Y entonces la edad se vuelve un factor de riesgo. La resistencia a insulina, que puede estar determinada principalmente también por el sobrepeso y la falta de ejercicio. Tenemos factores genéticos, que hay muchos factores genéticos, ¿verdad? Y no hay uno que sea más predominante que otro. Y por tanto, el tratamiento genético o el tratamiento con lo que ahora está muy de moda, que son las células madre, ¿verdad? Eso hasta la fecha no es posible. Y todo lo que ustedes vean sobre células madre que cura cualquier cosa, por lo menos la diabetes, no, ¿verdad? Yo tengo un par de pacientes que me dijeron, mire, ¿y qué usted qué dice? Me hago trasplante de células madre. Mire, eso no le va a funcionar. Y se lo hicieron y efectivamente no les ha funcionado. Sobre todo en diabéticos tipo 2, que como ustedes ven, el fallo de la célula beta tiene muchos factores, pues, entonces es bien difícil corregir todos estos. Y finalmente, los depósitos de amilina que aumentan, y eso también afecta a lo de la célula beta, y la reducción del efecto incretina o la reducción de la secreción de GLP-1. Pásenme la siguiente. Y vean cómo nosotros aquí, al disminuir la capacidad de producción o de función de la célula beta, esto aumenta o disminuye cada vez la capacidad de reducir la glucosa postprandial a las 2 horas. Estos son pacientes normales, pacientes con intolerancia a la glucosa, y ya los puntitos, los circulitos negros son los pacientes diabéticos. Pero vean que hay un traslape entre los que son los normales, intolerantes y los intolerantes y diabéticos. Por eso es que si nosotros tenemos pacientes con factores de riesgo que tienen glucosa de ayuno entre 100 y 126, es obligatorio que nosotros le mandemos una prueba de tolerancia a glucosa, porque una buena cantidad de estas personas ya son diabéticos y si no les mandamos una curva no lo vamos a detectar. Y esta otra gráfica bien importante. Aquí lo que miden es la función de la célula beta en base a la respuesta de la curva tolerancia de glucosa. Y probablemente hay un concepto que se considera que en las curvas de tolerancia de glucosa, la glucosa debería de aumentar a la segunda hora. Y vean que si nosotros tenemos a las 2 horas después de la curva un valor menor de 100, nuestra función de la célula beta es óptima. O sea, es ideal que nosotros a las 2 horas tengamos un valor de glucosa menos de 100. Si nosotros tenemos un valor de glucosa menos de 120, nuestra función de la célula beta ya tiene una disminución. Y si nosotros tenemos un valor menos de 140, que es lo que se considera normal, todavía nuestra célula beta está mucho más afectada. O sea que las curvas de glucosa planas, lejos de ser patológicas, son las ideales o las más normales, si los podemos llamar así, ¿verdad? Y no representan hipoglicemia tampoco. Y a medida que se disminuye
o que aumenta el valor de glucosa de las 2 horas postprandial, entonces es que la producción o la función de la célula beta va cayendo hasta llegar al valor de 200, que es el valor de diagnóstico de diabetes, donde ustedes ven que la función de la célula beta está muy, pero muy abajo de su valor normal. Pásenme la siguiente. Y aquí vemos cómo se va relacionando lo que es, aquí es resistencia a la insulina, producción de insulina y niveles de glucosa. A medida que aquí tenemos personas normales que tienen una producción de insulina normal, una resistencia de insulina baja y una glucosa normal. Pero a medida que aumenta la resistencia, esta es la resistencia a la insulina, a medida que baja la sensibilidad a la insulina, aumenta la producción de la insulina. Si nosotros tenemos más resistencia, el páncreas lo que hace es tratar de contrarrestar esa resistencia aumentando la producción de insulina. Pero hasta un punto, o sea, llegamos a un punto en donde el páncreas ya como que da lo máximo y a partir de ese punto empieza a caer la producción de insulina, la resistencia ya se mantiene estable porque ya hay mucha resistencia y en ese momento es que se empieza a elevar los niveles de glucosa. Entonces hay una relación entre resistencia e insulina, función de la célula beta en producción de insulina y los niveles de glucosa. Páseme la siguiente. Entonces resistencia a insulina, que era lo que veíamos que se da a nivel principalmente de músculo esquelético, es resistencia al efecto supresor de la insulina en la producción hepática de glucosa. Pero requiere o implica un incremento de los niveles circulantes de glucagón y un aumento de la sensibilidad hepática al glucagón. El glucagón lo que hace es estimular la producción hepática de glucosa. Entonces en los pacientes resistentes a insulina hay mayor glucagón y por eso es que tienen mayor producción hepática de glucosa. También implica una fosforilación y transporte alterado de glucosa, una síntesis reducida de glucógeno y una oxidación disminuida de la glucosa. Pásame la siguiente. Y esta es por decirlo así, la captación normal de la glucosa en los tejidos periféricos, en donde la insulina se une a su receptor, al receptor, el SUR1 de la insulina. Esto hace que una cascada de eventos aquí bioquímicos y metabólicos que se traduce en síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, síntesis de glucosa, y eso es lo que activa el receptor de glucosa, que es el GLUT4, para que se pueda captar la glucosa. O sea, por una parte está el receptor de insulina y por otra parte el receptor de glucosa. Entonces, la insulina lo que hace es que se une a su receptor, que da esta serie de cascada de eventos y eso es lo que hace que se active el receptor de la glucosa, para que se pueda internalizar la glucosa a la célula y que pueda ser utilizada como fuente de energía. Pásenme la siguiente. Entonces, la resistencia a la insulina, lo que sucede es que la insulina sí se une a su receptor. No es que la insulina no se pueda unir a su receptor, sí se une a su receptor, pero no se da esta serie de eventos y por lo tanto no se activa el receptor GLUT4 de la glucosa y por eso es que la glucosa no puede ser internalizada a la célula. Pásenme la siguiente. Y entonces vean cómo a medida que nosotros aumentamos en lo que es tolerancia a glucosa y diabetes, en primer lugar aumentan nuestros niveles de glucosa. Obviamente si tenemos, esto es para las personas que tienen tolerancia a la glucosa normal. Si ya nuestros valores de glucosa a las 2 horas son hasta 160, estas son las concentraciones de glucosa y van aumentando a medida que vamos incrementando también en la tolerancia a la glucosa o llegamos a la diabetes. Y en forma contraria, los niveles de insulina, vean, en personas normales, si tenemos tolerancia menor de 160, menor de 180, pero ya cuando estamos entre 180 y 200, ya el páncreas ha disminuido su capacidad de secretar insulina. A partir de los 180 y el páncreas va para abajo, va en declive en su función. Y obviamente en el transcurso de la diabetes, en el transcurso de la enfermedad, con los años, el páncreas cada vez va teniendo un deterioro y va produciendo menos insulina y por eso es que muchos pacientes diabéticos terminan utilizando insulina porque ya los medicamentos no les funcionan. La siguiente. La siguiente. Entonces tenemos estos 3 actores, pásenme la siguiente, pero también tenemos lipólisis aumentada. La insulina no solo tiene efecto sobre la glucosa, también tiene efecto sobre lípidos, sobre ácidos grasos principalmente. Y por eso es que los pacientes diabéticos descontrolados
con alguna frecuencia también pueden elevar triglicéridos. Y nosotros, sin darles medicamentos para bajar los triglicéridos, si les controlamos la glucosa, se controlan los triglicéridos. Y vamos a ver por qué. Pásenme la siguiente. Los adipocitos son resistentes al efecto lipolítico de la insulina. O sea, la insulina tiene un efecto lipolítico natural, pero en los pacientes resistentes tiene un efecto disminuido, efecto lipolítico disminuido de la insulina, lo que produce elevación de la concentración de los ácidos grasos libres. El aumento crónico de estos ácidos grasos libres estimula la gluconeogénesis, induce resistencia a insulina hepática y muscular y altera la secreción de insulina, como habíamos mencionado antes, lo que se conoce como fenómeno de lipotoxicidad. Y las células grasas disfuncionales producen cantidades excesivas de adipocitoquinas inflamatorias que inducen resistencia a insulina. La grasa tiene que estar dentro del adipocito, no tiene que estar circulando libre por la sangre. Los ácidos grasos libres tienen que estar dentro del adipocito, eso es lo normal. Pero si nosotros tenemos muchos ácidos grasos libres, eso va a tener efectos deleterios no solo en la capacidad de la producción de insulina, sino que también generan resistencia a insulina y también aumentan los niveles de los triglicéridos en sangre. También la lipólisis aumentada produce fallo en la secreción de las adipocitoquinas sensibilizadoras de la insulina, como la adiponectina. Los adipocitos agrandados, o sea, aumentados de tamaño, son resistentes a la insulina y disminuyen su capacidad para el almacenamiento de grasa. Y cuando la capacidad de almacenamiento de los adipocitos es excedida, los lípidos se diseminan en músculo, hígado, y por eso es que hay tanta incidencia ahora de hígado graso, porque estos ácidos grasos infiltran el hígado, pero también el músculo y la célula beta, causando resistencia y secreción alterada de insulina, así como también en la célula del músculo liso de la pared arterial. Pásenme la siguiente. La siguiente. Las incretinas, o lo que son GLP-1, también es otra alteración fisiopatológica. Pásenme la siguiente. Efecto incretina disminuido. La siguiente. Sigamos. ¿Y cómo funcionan? Ahorita que a ustedes les van a dar su refrigerio, cuando ustedes empiezan a comer, la siguiente, lo que sucede es que esto manda señales a través de neurotransmisores a nivel del intestino en la porción terminal del ilion y del intestino grueso, y esto hace que se produzca GLP-1 y GIP. Este GLP-1 principalmente va a tener un efecto sobre el páncreas, como habíamos mencionado antes, y los efectos van a ser dos. En primer lugar, aumento de la secreción de insulina dependiente de la glucosa, o sea, solo si hay más glucosa produce insulina, y esto trae como consecuencia que haya más captación de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. Pero también suprime la producción de glucagón y un efecto sobre células alfa. Y esta inhibición de la secreción de glucagón disminuye la producción hepática de glucosa, que es la que está activa mientras nosotros estamos sin comer, y esto reduce la glucosa postprandial. Páseme la siguiente. Y de esta forma se logra una homeostasis normal de la glucosa. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un efecto incretina disminuido? Vamos a tener menor producción de insulina y mayor producción de glucagón, y por lo tanto esto contribuye a la hiperglicemia. Y este sería el quinto defecto fisiopatológico en la diabetes tipo 2. Páseme la siguiente. Luego tenemos las células alfa, ¿verdad? Células alfa que, como habíamos mencionado, son las que producen el glucagón, que la cantidad de células alfa aumenta en el tejido pancreático. La relación células beta, células alfa disminuye. Las células betas se van haciendo cada vez menos y las células alfa van aumentando. Y por eso es que este efecto se aumenta en los pacientes diabéticos tipo 2. Páseme la siguiente. El riñón. El riñón es uno de los actores más nuevos en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Y vean qué interesante. Existe una homeostasis renal a nivel, homeostasis de la glucosa a nivel renal. En el riñón se produce glucosa, se consume glucosa y se reabsorbe glucosa. El riñón, además del hígado, el riñón es el otro órgano que produce glucosa. E importantemente, el riñón reabsorbe glucosa. Páseme la siguiente. Entonces, en un estado de ayuno o posabsortivo, después de 6 horas de haber comido, el riñón produce un 20% del total de la glucosa sanguínea. El 80% lo produce el hígado y 20% lo produce el riñón. Y todo se da a través de la gluconeogénesis. Páseme la siguiente. Y en el periodo postprandial, hasta 6 horas después de que nosotros hemos comido, el 80% de la producción hepática
está suprimida, ¿verdad? Pero la producción renal no se suprime, el riñón sigue produciendo glucosa en el estado posabsortivo. Páseme la siguiente. De tal forma que el estado posabsortivo, el riñón tiene el 10% de la producción total de glucosa, el 10%, y en el postprandial mantiene el mismo 10% de producción total de glucosa. Entonces, en circunstancias normales, la glucosa se filtra en el riñón, pero toda se absorbe en el riñón. Por eso nosotros sabemos que en personas sanas no debe de aparecer glucosa en la orina, no debe de haber glucosuria, porque aunque nosotros nos comamos un pastel con un medio litro de gaseosa, entonces nosotros nuestro riñón tiene la capacidad de reabsorber toda esa glucosa filtrada, entonces casi toda la glucosa del filtrado glomerular es reabsorbido por el túbulo proximal, y es en esta forma. Páseme la siguiente. Vean cómo entra la glucosa y se va a reabsorber el 90% en el túbulo proximal, en el segmento 1 del túbulo proximal, y a través de estos receptores, los receptores que se llaman de estas transportadores, son transportadores de sodio-glucosa a nivel del riñón. Está el transportador 2 y el transportador 1. Casi toda la glucosa se reabsorbe a través de ese SGLT2, el 90%. De tal forma que acá, cuando la orina llega a los túbulos colectores, prácticamente ya toda la glucosa ha sido reabsorbida. ¿Qué pasa en los pacientes diabéticos? Los pacientes diabéticos tienen una sobreexpresión de la proteína de los transportadores, quiere decir que aumentan los transportadores y aumenta la capacidad de reabsorción de glucosa. Entonces, si el umbral renal de glucosa que nosotros sabemos y que aprendimos que era de 180, en los pacientes diabéticos ya no es 180, sino que puede elevarse hasta 250. O sea, el paciente diabético puede tener 250 de glucosa y no presentar glucosuria. Precisamente por eso, porque hay más transportadores y hay más capacidad de reabsorción de glucosa a través del glomérulo. Entonces, esto hace que los pacientes reabsorban más glucosa y esto consecuentemente contribuye a la elevación de la glucosa en la sangre. Páseme la siguiente. Entonces, más o menos así va la cosa. Páseme la siguiente. Esta es la glucosa, la cantidad de glucosa filtrada, la siguiente. Esta es la cantidad de glucosa reabsorbida, pero tenemos como un límite máximo de capacidad de glucosa reabsorbida. Páseme la siguiente. Y a partir de este momento es que vamos a empezar a experimentar glucosuria. La siguiente. Pero los pacientes diabéticos, este umbral de reabsorción aumenta y esto hace que se produzca menos glucosuria. La siguiente. Aumenta. Y entonces eso hace que la glucosuria se reduzca, ¿verdad? Y ahora hay medicamentos que lo que hacen es disminuir la capacidad de reabsorción de glucosa, producen glucosuria y de esta forma reducen la glucosa en sangre, ¿verdad? Pero este es el otro elemento fisiopatológico de la diabetes, un aumento en la reabsorción de glucosa y eso incrementa la glucosa, incrementa la hiperglucemia. Y páseme la siguiente. Y finalmente un efecto sobre el sistema nervioso central, que tienen menos saciedad, que tienen menos estímulo para el vaciamiento gástrico y esto también contribuye a la hiperglicemia. De tal forma que ahora hay 8 mecanismos fisiopatológicos de la diabetes tipo 2 que los describió el doctor De Fronzo y que él les ha llamado el octeto ominoso de la diabetes, porque son 8 mecanismos fisiopatológicos. Páseme la siguiente. Así. Ahora, ya que conocemos la fisiopatología, cuando vean el tratamiento van a ver que ahora los medicamentos están tratando de incidir en cada uno de estos defectos patológicos y de esta forma lograr reducciones en los niveles de glucosa. El otro punto es importante, es el diagnóstico. Nosotros para incidir en la persona diabética debemos hacer un diagnóstico lo más temprano posible para evitar complicaciones, para evitar el deterioro de la función de la célula beta. ¿Y cuáles van a ser las 3 formas de diagnóstico? En primer lugar, que ustedes le midan la glucosa a una persona, independientemente si ha comido, si no ha comido, si acaba de comer. Si es mayor de 200 a cualquier hora del día, esa persona es diabética y no necesita ninguna otra verificación. O sea, 200 o más a cualquier hora del día, eso es diabetes. Pero si la persona está en ayuno, por lo menos de 8 horas, necesitamos un valor por arriba de 126. 126 o más también lo cataloga como diabético.
Si tenemos una persona delgada que no tiene familiares diabéticos y de repente por ahí encontramos un 128, pues tenemos que ser un poquito cautos y le decimos, bueno, mira, repítase la glucosa de ayuno para ver cómo le sale. Pero si tenemos a alguien que tiene sobrepeso, que tiene acantosis nígrica, que nos dice que el papá es diabético o la mamá es diabética o peor aún los dos son diabéticos y tiene 128 de glucosa en ayuno, pues ese seguramente será diabético, ¿verdad? Ahí también tenemos que usar el juicio clínico. Y si nosotros tenemos pacientes que tienen valores de glucosa de ayuno entre 100 y 125, entonces eso se considera como intolerantes a los carbohidratos, no, perdón, como glucosa alterada de ayuno. Y entonces ahí nosotros estamos obligados a hacerles una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas con 75 gramos de glucosa. Si el valor de las 2 horas es mayor de 200, esto también nos da el diagnóstico de diabetes. 200 o más a las 2 horas después de una curva de tolerancia a la glucosa. Fíjense que no es glucosa postprandial, no es mandar a desayunar a los pacientes y decirle, vaya, coma todo lo dulce que pueda. Eso no sirve. Lo que sirve son 75 gramos de glucosa y lo que está estudiado son 75 gramos de glucosa. Ninguna glucosa postprandial, a menos que sea mayor de 200, nos hace diagnóstico de diabetes. Si es mayor de 200, aunque sea después de comer, es diagnóstico de diabetes. Pero la prueba la tenemos que hacer con 75 gramos de glucosa y no mandar a comer al paciente. Las glucosas postprandiales nos sirven principalmente para saber si el paciente diabético está controlado o no, pero no para hacer diagnóstico. La siguiente. Y tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo para saber a quiénes les vamos a mandar a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. Y vean que tenemos muchos factores de riesgo, las personas mayores de 45 años que tengan sobrepeso, si tienen historia familiar de diabetes, si no hacen ejercicio. Por raza, o sea, por ser latinos, nosotros tenemos un riesgo aumentado, así que todos nos deberíamos de hacer una glucosa por lo menos una vez al año. Si hay antecedentes de glucosa alterada de ayuno, que tengan glucosa entre 100 y 125 o que tengan intolerancia a la glucosa, si hay historia de diabetes gestacional en mujeres o si no les hicieron el diagnóstico pero tuvieron niños que pesaron más de 9 libras, también tienen factores de riesgo. Si hay hipertensión arterial, si hay HDL menor de 35 o triglicéridos mayor de 250, si hay historia de síndrome de ovarios poliquísticos en las mujeres o si hay historia de enfermedad cardiovascular, o sea, todos los que son que han tenido cardiopatía isquémica o que han tenido un ACV, estamos obligados a mandarles glucosa para determinar si son diabéticos o no. Y el tamizaje, esta es la última, debe ser considerado en todas las personas mayores de 45 años, particularmente en aquellos con índice de masa corporal más de 25, y si es normal debe de ser repetido cada 3 años. O sea, si nosotros tenemos valores de glucosa normales, abajo de 100, los tenemos que repetir por lo menos cada 3 años. Y debe ser considerado en personas de menor edad o ser realizado más frecuentemente en personas que tienen sobrepeso y factores de riesgo adicionales. O sea, las personas con sobrepeso no tenemos que esperar que lleguen a los 45 años. O sea, si menos de 20 años pueden ser diabéticos, o sea, no tenemos que... Todas las personas que tengan sobrepeso, familiares diabéticos, tenemos que investigarlos desde niños o adolescentes si es posible, ¿verdad? Porque pueden desarrollar diabetes tipo 2 incluso hasta los niños. Y creo que esta es la última. Muchísimas gracias. Yo tengo que retirarme y les agradecería si tienen alguna pregunta. La podemos resolver en este momento.